noches amigos, buenas noches amigas. Esta noche, en esta noche de octubre, mes del terror, voy a iniciar esta secuencia de videos, por así decirlo, que voy a tratar de romper algunos mitos sobre algunas invocaciones a seres del más allá. En esta ocasión voy a hacer la invocación a una niña llamada Sally, que la historia en sí es de una niña que fue asesinada y fue violada por su tío. Ahora, a continuación les presento cómo más o menos es la trama sobre esta historia. Sally Williams era una niña de 8 años, que tenía el pelo rizado y de carácter muy alegre. Siempre le gustaba cantar mientras jugaba. Era una niña muy educada, ya que siempre hacía lo que le decían sus padres. Una tarde de verano, mientras almorzaban, la madre de Sally dio la noticia a la familia de que el tío de nombre Homley, quien era el hermano de su esposo, estaría de visita en la casa, por lo que Sally se puso muy contenta por volver a ver a su tío después de un tiempo de no verlo. Cuando el tío Homley llegó a la casa, Sally fue la primera en recibirlo con un gran abrazo, por lo que todos se pusieron muy contentos con la llegada del tío Homley. Fue así que durante la tarde, mientras los adultos hablaban, Sally salió a jugar con sus amigos. Ya entrada la noche, mientras cenaban, Sally, ya muy cansada y muerta de sueño, por ofrecimiento del tío, fue llevada por este a su habitación. Una vez allí, Homley insistió en desvestir y colocarle la pijama a Sally, a pesar de que ella le decía que sabía vestirse sola. Sally, una vez vestida, se metió en la cama y se arropó entre las sábanas, pero no sin antes recibir un beso en la frente por parte de su tío, que le susurró al oído: Buenas noches, mi amor. Y acto seguido, salió lentamente de la habitación de la niña, mirándola sobre el hombro con una espeluznante sonrisa, para luego cerrar la puerta con llave. Pasado algunos días, Mary, la madre de Sally, notó que su hija no actuaba de forma normal. No sonreía como antes, no mostraba su alegría característica, ni tampoco hablaba con felicidad. Por lo que Mary tomó de la mano a su hija antes de que salga a jugar y le preguntó por qué actuaba de esa manera. Sally, al oír esa pregunta, poco a poco comenzó a llorar, y entre sollozos y tartamudeos respondió: Yo no quería. Él me obligó. Él me obligó a jugar su juego. Te juro que yo no quería. Y en ese momento que Sally es cuando rompe en llanto y abraza muy fuerte a su madre mientras continúa diciendo: Te juro que yo no quería. Él me tocó. Me hizo tocarlo. Por lo que la madre, impactada, frunció el ceño y acarició a Sally, consolándola y diciéndole que todo eso fue solo una pesadilla. Esa misma tarde, luego que Sally habló con su madre, salió a jugar y vio a su padre con Homley, quien apenas vio a la niña, la saludó y, como si de un fantasma se tratara, Sally borró de forma abrupta la sonrisa que llevaba en la cara, respondiéndole el saludo de forma temerosa. Ya entrada la noche, Homley llegó a oír una conversación que tenían los padres de Sally, y donde Mary le cuenta a Frank sobre lo que habló con la niña, por lo que el padre, al haber escuchado semejante noticia, revienta en ira, pero Mary lo calma, diciendo que todo fue una pesadilla de Sally. A la noche siguiente, Sally aún se encontraba jugando afuera con sus amiguitas, mientras Homley y Frank trabajaban y Mary preparaba la cena. De un momento a otro, Homley le dijo a Mary que iría a la tienda a comprar unas cosas
y le preguntó si no necesitaba que compre algo. La madre le dijo que sí, que comprara algunas cosas, por lo que Homli le mintió a Mary diciendo que Sally quería ir a la tienda con él. Ya una vez fuera de la casa, Homli llamó a Sally para ir a la tienda, y ella de mala gana se despidió de sus amigas, dejó sus juguetes en el suelo y nerviosa subió al coche. De camino a la tienda, Sally le preguntó a su tío si su madre sabía que estaba con él. Este le dijo que sí y que de camino compraría algún regalo a Sally. Habiendo llegado ya a la tienda, Homli pasó de largo sin detener el coche, por lo que Sally se puso mucho más nerviosa de lo que ya estaba y le dijo a Homli que quería regresar a casa. Pero este la miró con una cara diabólica y empezó a gritarle que nunca debió haberle dicho nada a su madre sobre el juego y que por su gran falta la castigaría. Homli paró el coche en un parque oscuro y completamente desolado. Tiró a la niña de los cabellos y la bajó a la fuerza, dejándola tumbada en el suelo. Sally gritaba de espanto y suplicaba a su tío que no le haga daño, por lo que Homli, con una risa macabra, le dijo, mientras se quitaba el cinturón de los pantalones, que los que no respetan las reglas deben ser castigados. Y acto seguido comenzó a azotar a la niña con todas sus fuerzas y a hacerle cosas inenarrables, ocasionándole de esta forma la muerte. Al día siguiente, la niña fue encontrada muerta entre los matorrales del parque, totalmente desfigurada, y lo más espeluznante del caso es que fue hallada con el camisón que usaba para dormir y un oso de peluche. Como verán, queridos amigos, ahora que ya saben la historia, yo ya tengo todo preparado para hacer la invocación. Como verán, básicamente se necesita juguetes, un cuchillo, que es ya lo que les he contado en la historia, y un par de velas y obviamente fuego para encender. Eso sería todo lo que necesitamos para hacer la invocación a nuestra supuesta fantasma. Como regla especial también es que debemos estar completamente solos en la casa y no debe haber absolutamente nadie. Como verán, tengo prácticamente la casa completamente vacía. Ahí está, miren, tengo la casa prácticamente vacía, no hay mucha gente en este barrio. Y como verán, ya tengo varias de las luces apagadas. Voy a pasar por acá. No hay nada. Vamos a ir a ver que no haya nadie tampoco en el garaje. Y que tampoco nadie nos debe interrumpir, queridos amigos. Eso es primordial. Nadie debe interrumpir la sesión, porque si no, en teoría, según lo que dicen, no funcionaría básicamente. Ya, tenemos la puerta abierta para cualquier emergencia. Y como ven, estamos prácticamente solos, no hay nadie, hay muy pocos vehículos también en la calle. Y bueno, pues como verán, estamos completamente solos. Vamos a volver a nuestro ritual. Ay, mierda, no veo nada. Vamos a volver a la zona donde vamos a hacer el ritual. Listo. Ya estamos de retorno, queridos amigos. Vamos a cerrar
esta puerta porque no queremos que nos interrumpan. Listo. Ahora sí, vamos a proceder a apagar la primera luz. Vamos a hacer esto. Estamos prácticamente a oscuras en esta zona. Necesitamos oscuridad total en la casa. Oscuridad total. Vamos a apagar todas las luces. Esta sería la única que queda. Vamos a cerrar la puerta porque no quiero inesperadas. Y aquí no hay nada. Ya, perfecto. Vamos a proceder a apagar prácticamente las luces. Necesitamos oscuridad. Ahora sí, ya tenemos todo listo, todo preparado. Como verán, amigos, lo que necesitamos, ya les voy a volver a repetir, valga la redundancia: juguetes, un círculo hecho con juguetes. Lo segundo que vamos a necesitar es un cuchillo, sea cual sea. Yo tengo acá un cuchillo de cocina, pero es indiferente el tipo de cuchillo que se utilice. Luego vamos a necesitar velas, un encendedor, y eso sería todo. Ahora, para invocar a la fantasma o supuesto fantasma de la niña Sally, lo que tenemos que hacer es repetir varias veces la frase raspando con el cuchillo, así, de esta manera, formando una cruz. Tenemos que repetir las frases: Sally, ¿quieres jugar conmigo? Debemos repetir esta pregunta varias veces hasta que aparezca el espectro. Eso sería todo lo que hay que hacer. Ahora sí, vamos a empezar. Listo, amigos, ya hemos posicionado las cámaras. Vamos a proceder a encender las velas. Debemos sentarnos. Debemos sentarnos y encender la vela. Ya. Por el momento, esto ya no necesitamos. Si se volviera a apagar las velas, deben volverlas a encender hasta que se cumpla el ritual. Caso contrario, no funcionará. Aquí tengo el cuchillo. Ahora sí, empecemos. Sally. Sally, ¿quieres jugar conmigo? Sally, ¿quieres jugar conmigo? ¿Qué ha sonado? Intentemos de nuevo. Sally, ¿quieres jugar conmigo? Vamos, Sally, juega conmigo. No sé de dónde ha salido esta pelota, pero creo que tenemos un juguete más para poner. La verdad no sé de dónde ha salido esto. Sigamos. Sally, ¿quieres jugar conmigo? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Están? Creo que está funcionando. A ver, sigamos intentando. Sally, ¿quieres jugar conmigo? Creo que si quiere jugar. A ver, sigamos. Sally. Sally, ven a jugar conmigo.
pensado que en este momento que estoy grabando este video, o no sé, la verdad parece que algo raro está pasando aquí. Sally, ¿quieres jugar conmigo, Sally? Sally, Sally, ven a jugar, no te voy a hacer daño. Sally, ven a jugar. Sally, ¿quieres jugar conmigo? Ya esto se está empezando a poner un poco tenebroso, están empezando a sonar objetos, no sé si les van a escuchar con la cámara, pero aquí están sonando varias cosas. Ya he visto volando una botella, otra pelota, que no sé de dónde sale. También estoy escuchando la ventana. Sally, ¿quieres jugar conmigo, Sally? Sally, ven a jugar. Mierda. Eso sí me gustó. Sally, ven a jugar conmigo. Sally, ven a jugar. Sally. Sally, ven a jugar conmigo. Es eso lo que he visto, carajo, qué mierda era. Desgracia, qué cosa era. No puedo creer. No creo que haya funcionado.
En este momento la calle es más segura. Puta. Mierda, ¿quién encendió la máquina? ¿Quién encendió la máquina? ¿Cuál es ahora? Es esta. ¡Ay, la puta! No toda. Ahí está. Ahí está. Mierda, ¿qué está haciendo aquí, carajo? ¿Cómo putas salgo? Puta, no jodas. Puta, ¿dónde putas estaba la llave? Ya no está. Mira la llave, era por aquí, ¿qué creo que era? Aquí está, esta es la llave. Ay. Viejo, me quedo un minuto más aquí. No mames, ¿en serio? Echado llave. Candado. Ah. Puta. Carajo. Mierda, está allá arriba.